En el año 2025, algo ocurrió que nadie esperaba. Un presidente de los Estados Unidos atacó públicamente al romano pontífice, no de forma velada, no con diplomacia, de manera directa, sin eufemismos, y lo que sucedió después cambió la naturaleza del pontificado de León XIV para siempre. Soy el padre Arturo Villanueva. He pasado 22 años en una parroquia de Guadalajara. Me formé como exorcista en Roma, en el Instituto Pontificio Regina Apostolorum. Conozco la batalla espiritual desde adentro. Conozco también la historia de la Iglesia desde sus raíces más profundas. Y lo que está sucediendo en Roma no es política, es una batalla espiritual con consecuencias políticas. Antes de continuar, te pido que te suscribas a este canal. Lo que comparto aquí no lo encontrarás en los medios convencionales. Requiere contexto, requiere historia, requiere discernimiento espiritual. Si buscas eso, este es tu lugar. Permíteme comenzar con los hechos. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, realizó declaraciones públicas criticando al Papa León XIV. Esto no ocurrió en privado, ocurrió frente a medios de comunicación y quedó registrado para la historia. Trump cuestionó las posiciones del Papa sobre migración, cuestionó la postura del Vaticano respecto a sus políticas de deportación masiva, y lo hizo con el lenguaje que lo caracteriza, directo, sin filtros, sin consideración por las consecuencias diplomáticas. Para entender por qué esto es extraordinario, necesitas entender quién es León XIV. Robert Francis Prevost es el primer papa norteamericano en la historia de la Iglesia. Nació en Chicago, es ciudadano de los Estados Unidos. Es, en términos culturales, un compatriota de Trump. Que Trump lo atacara no fue un accidente, fue una declaración de posición. Fue el presidente de los Estados Unidos diciéndole al Vaticano: mis políticas son más importantes que tu autoridad moral. Eso tiene consecuencias históricas profundas que la mayoría de los medios no está analizando correctamente. El diablo no aparece con cuernos, aparece con traje y micrófono. Lo que parece un conflicto político ordinario entre dos figuras públicas es, en realidad, algo mucho más significativo. Es el intento de un poder temporal de presionar a la única institución con autoridad moral verdaderamente independiente en el mundo. Y entonces el Papa respondió, no con silencio diplomático, no con declaraciones vagas de doble sentido, con la decisión más dura de su pontificado hasta ese momento. León XIV reafirmó la posición de la Iglesia sobre la dignidad del migrante como cuestión de fe, no de política. Y fue más lejos que cualquier declaración anterior de su pontificado. Denunció el uso del poder temporal para presionar a la conciencia de la Iglesia. Esas palabras no son palabras ordinarias. En el lenguaje vaticano, hablar de presión sobre la conciencia de la Iglesia es un término gravísimo. Significa que el Papa reconoció públicamente una intromisión inaceptable en el territorio espiritual de la Iglesia. La Iglesia tiene protocolos, tiene canales diplomáticos cuidadosamente construidos durante siglos. Tiene la Secretaría de Estado para manejar conflictos con gobiernos del mundo entero. Cuando el Papa decide hablar directamente al pueblo, es porque la situación lo requiere. León XIV decidió que lo requería, y esa decisión tiene consecuencias concretas que analizaré más adelante en este video. Aquí viene algo que los medios seculares no están explicando correctamente. Este conflicto no es entre dos figuras políticas, es entre dos autoridades de naturaleza completamente distinta. Trump tiene poder temporal, tiene ejército, tiene leyes, tiene recursos financieros, puede movilizar instrumentos materiales del Estado a una escala que pocos en la historia han tenido. Eso es indudable. El Papa tiene otra clase de poder. Tiene la autoridad moral sobre más de 1.300 millones de católicos en el mundo entero. Tiene la continuidad de una institución que ha sobrevivido a todos los imperios que han intentado someterla en 2 milenios de historia. Eso también es indudable. Cuando estas dos autoridades chocan, no es una pelea entre iguales del mismo tipo. Es el encuentro entre lo temporal y lo espiritual. La historia tiene un veredicto muy claro sobre quién suele durar más en esos encuentros. Lo que está sucediendo en Roma no es política, es una batalla espiritual con consecuencias políticas. No lo digo para hacer el análisis más dramático, lo digo porque es la única categoría que le hace justicia a lo que está ocurriendo. Permíteme llevarte al pasado. La Iglesia ha enfrentado esto antes, y la historia de cómo lo enfrentó es la clave para entender lo que está ocurriendo hoy.
Año 1534. Enrique VIII, rey de Inglaterra, quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón. El Papa Clemente VII se negó, no porque fuera insensible a las necesidades políticas del rey, sino porque no tenía autoridad para hacer lo que el rey pedía, sin violar la doctrina de la Iglesia. Enrique VIII respondió con toda la fuerza del Estado. Se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Separó a millones de fieles de Roma. Ejecutó al cardenal John Fisher y a Tomás Moro, que se negaron a reconocer su autoridad sobre la Iglesia. Esos hombres murieron por una cuestión de conciencia. No eran revolucionarios, no eran fanáticos, eran hombres de profunda fe, que entendieron que hay cosas que no se pueden ceder sin traicionar lo que uno es. ¿Qué quedó de Enrique VIII? Un capítulo en los libros de historia y una separación dolorosa que aún hoy divide a los cristianos. La Iglesia Católica sigue en pie. El Imperio Tudor es polvo. Avancemos al siglo XX. Benito Mussolini llegó al poder en Italia convencido de que podía controlar al Vaticano. Era un ateísta declarado que había escrito folletos anticatólicos en su juventud. Pero la política tiene sus lógicas propias. En 1929, Mussolini firmó los acuerdos de Letrán con la Santa Sede. Reconoció al Vaticano como Estado soberano. En apariencia fue una victoria del fascismo. El Papa quedaba encerrado en 0.44 kilómetros cuadrados. Mussolini pensó que había domesticado a la Iglesia. Estaba equivocado. Pío XI utilizó exactamente ese acuerdo para criticar al fascismo desde una posición de soberanía reconocida por el propio régimen. En 1931 publicó la encíclica Non abbiamo bisogno, denunciando la idolatría pagana del Estado fascista. Mussolini no podía encarcelar al Papa sin destruir el acuerdo que le había dado legitimidad internacional. Se encontró atrapado por su propia estrategia. La Iglesia había convertido su supuesta derrota en una posición de fuerza. Este es el patrón histórico. Los poderes temporales que intentan someter a la Iglesia frecuentemente se encuentran con que la Iglesia es más hábil de lo que parecía. Y si Mussolini no te convence, considera a Napoleón Bonaparte, el hombre que reorganizó Europa a su voluntad, el general más brillante de su generación, el legislador que redefinió el derecho occidental. Napoleón arrestó al Papa Pío VII en 1809. Lo trasladó a Francia como prisionero. Pensó que con el Papa fuera de Roma podría controlar a la Iglesia y usarla como instrumento de su imperio. El resultado fue exactamente el opuesto. La imagen del Papa prisionero, viejo y enfermo, resistiendo al hombre más poderoso de Europa, se convirtió en el símbolo más poderoso de la independencia de la Iglesia en el siglo XIX. El prestigio moral del papado no cayó, aumentó. Napoleón murió en Santa Elena, exiliado y olvidado. Pío VII regresó a Roma entre el júbilo de los fieles y sobrevivió 18 años más. La Iglesia enterró al imperio napoleónico. ¿Ves el patrón? El poder temporal puede arrestar un cuerpo, no puede arrestar una institución con 2000 años de historia y 1.300 millones de miembros activos. Ahora regresemos a 2025. El conflicto entre Trump y León XIV tiene una dimensión que la historia hace aún más interesante. León XIV, Robert Prevost, es americano. Nació en Chicago, estudió en Estados Unidos, pasó décadas en misiones en Perú. Es el producto de la Iglesia Universal, formado en tradiciones de todo el hemisferio. No es un europeo distante que no entiende la realidad americana. Cuando Trump lo atacó a alguien que conoce América desde adentro, alguien que habla el idioma cultural de sus electores, alguien que entiende los argumentos que se hacen en favor de las políticas de migración restrictiva. Y aún así, León XIV respondió con firmeza, no porque no entienda los argumentos, sino porque entiende algo más profundo, que la dignidad de la persona humana no es una preferencia política, es un dogma. No está sujeto a negociación. Eso es lo que hace esta confrontación diferente de todas las anteriores. El Papa no es un extranjero que no entiende América, es alguien que la conoce y aún así dice, esto está mal. Eso tiene un peso moral diferente. Para entender la posición del Papa, necesitas entender lo que la Iglesia enseña sobre migración, no como preferencia política, como doctrina. La doctrina social de la Iglesia, articulada en documentos desde León
XIII hasta hoy, enseña que toda persona tiene derecho a emigrar para buscar mejores condiciones de vida. No es un favor, no es un privilegio que los gobiernos otorgan, es un derecho que fluye de la dignidad de la persona creada a imagen de Dios. La Iglesia también enseña que los estados tienen el derecho de regular la migración. No hay contradicción aquí. El punto de conflicto es el método. Las deportaciones masivas que separan familias, que tratan a personas como objetos a mover de un lugar a otro, que no distinguen entre quienes buscan asilo legítimo y quienes violan leyes. Eso viola la dignidad humana. Cuando el Papa critica las políticas de Trump, no está haciendo política liberal ni conservadora. Está aplicando una doctrina que tiene más de 100 años de desarrollo, consistente en documentos papales. No es una posición nueva, es la posición histórica de la Iglesia. Trump puede estar en desacuerdo, tiene derecho, pero atacar al Papa por mantener esa posición es atacar a la Iglesia misma, y la Iglesia no puede ceder en cuestiones de doctrina para agradar a un gobierno, cualquiera que sea ese gobierno. Aquí llegamos al corazón de lo que quiero compartir contigo, porque lo que acabo de describir tiene una dimensión política, pero hay una dimensión más profunda. Cuando los poderes temporales intentan someter a la Iglesia, no es solo un conflicto de intereses institucionales, es un conflicto de visiones del mundo. Es el intento de afirmar que el poder del Estado es supremo sobre cualquier otra autoridad, incluyendo la autoridad moral de la Iglesia. Eso no es nuevo, es la misma tentación que ha recorrido la historia del mundo occidental desde el comienzo. El faraón que se declara Dios, los emperadores romanos que exigen adoración, los reyes medievales que quieren controlar las investiduras eclesiásticas, Napoleón que arresta al Papa, Hitler que intenta construir una iglesia del Reich. Lo que está sucediendo en Roma no es política, es una batalla espiritual con consecuencias políticas. El nombre del combatiente cambia, la naturaleza del combate permanece igual, y la Iglesia ha aprendido, a lo largo de 2000 años de historia, cómo enfrentar ese combate, no con ejércitos, no con recursos financieros, con la verdad, con la consistencia, con la disposición a sufrir antes que traicionar su misión. Quiero darte un tercer ejemplo histórico que tal vez no conoces, el Kulturkampf alemán del siglo XIX. Otto von Bismarck, el canciller de hierro que unificó Alemania, decidió que la Iglesia Católica era un obstáculo para su proyecto nacional. En 1871 comenzó lo que él mismo llamó la Kulturkampf, la lucha cultural, para someter a la Iglesia al control del Estado prusiano. Bismarck era un genio político, expulsó a los jesuitas de Alemania, puso las escuelas bajo control estatal, requirió que los sacerdotes tuvieran educación estatal y aprobación del gobierno, encarceló a obispos que se resistían. Todo esto era legal. Todo esto era su derecho como canciller. El resultado fue el opuesto al que esperaba. Los católicos alemanes, que estaban divididos y políticamente débiles, se unificaron frente a la persecución. El partido del centro católico creció en el Reichstag. La resistencia pacífica de los obispos dio a los católicos una identidad política clara. Para 1878, Bismarck tuvo que negociar con la Iglesia desde una posición de debilidad. El hombre que había aplastado a Francia y unificado a Alemania no pudo doblegar a la Iglesia. Él mismo admitió que no se puede ir a Canosa, usando la referencia histórica al emperador Enrique IV, que tuvo que humillarse ante el Papa Gregorio VII. ¿Por qué te cuento todo esto? No para hacer política, sino para darte el contexto que los medios no te dan. Cuando ves a Trump atacar al Papa y ves al Papa responder con firmeza, estás viendo un patrón histórico que se ha repetido muchas veces. Un poder temporal que cree que puede presionar a la Iglesia para que cambie su posición. Y una Iglesia que ha aprendido, a lo largo de siglos de experiencia, que no puede ceder en lo esencial sin traicionar su misión. León XIV no respondió por orgullo personal, no respondió por resentimiento político. Respondió porque el oficio que ocupa tiene una responsabilidad que trasciende cualquier conflicto con cualquier gobierno. El Papa es el guardián de la doctrina. No puede ser guardián de la doctrina y simultáneamente subordinarla a las preferencias de un gobierno. Eso no significa que Trump esté automáticamente equivocado en todo. Significa que la Iglesia no puede ser árbitro
dentro de eso. La Iglesia puede decir, esto viola la dignidad humana. No puede decir, aprobamos esta política o aquella porque es conveniente para nuestra relación con este gobierno. Hay algo más que necesito señalar. León XIV está siendo puesto a prueba en los primeros meses de su pontificado por exactamente el tipo de presión que prueba la naturaleza de un papa. Los grandes papas de la historia, Gregorio VII, Inocencio III, León I, Juan Pablo II, todos fueron definidos en parte por cómo respondieron a presiones externas que intentaban doblar su autoridad. Sus respuestas a esas presiones revelaron quiénes eran y cuál sería el tenor de su pontificado. León XIV está pasando por ese momento ahora, y su respuesta hasta ahora sugiere que entiende la naturaleza del oficio que ocupa. No está cediendo por conveniencia política, está manteniendo la posición que la doctrina le obliga a mantener. Eso tiene consecuencias para los católicos norteamericanos que votaron por Trump, para aquellos que lo siguen con entusiasmo. Les dice claramente que su fe y su preferencia política pueden entrar en conflicto, y que cuando eso ocurra, el Papa no va a resolver el conflicto a favor de la política. Ese mensaje no es fácil de escuchar, pero es un mensaje necesario. La Iglesia no puede ser el brazo espiritual de ningún partido político, ni del Partido Demócrata, ni del Partido Republicano. Su lealtad es a otra cosa. Hablemos ahora de consecuencias prácticas, porque este conflicto tiene implicaciones concretas para la relación entre Estados Unidos y la Santa Sede. Estados Unidos es el mayor donante individual a los programas humanitarios de la Iglesia Católica en el mundo. La USAID, antes de sus recientes recortes, canalizaba fondos significativos a organizaciones como Catholic Relief Services. Esa relación está ahora bajo tensión. La Iglesia en Estados Unidos es también una institución financieramente poderosa. Hospitales, universidades, escuelas, todo eso opera dentro del sistema legal americano. Un gobierno que quisiera presionar a la Iglesia tiene instrumentos para hacerlo. Regulaciones, impuestos, licencias, pero también hay límites. La primera enmienda de la Constitución americana protege la libertad religiosa con una profundidad que ningún presidente puede ignorar fácilmente. Y los católicos son aproximadamente el 22% del electorado americano. No todos votan igual, pero ningún político puede permitirse alienar a ese porcentaje completamente. León XIV lo sabe. Trump también lo sabe. El conflicto que estamos viendo es real, pero también tiene límites claros. No va a llegar a la persecución abierta, pero sí va a definir la relación entre la Iglesia americana y el gobierno federal por años. Permíteme terminar con lo que veo como sacerdote, no como analista político. Como alguien que ha pasado 22 años acompañando a personas en sus crisis espirituales y existenciales. Lo que está ocurriendo entre Trump y el Papa no es solo un conflicto institucional, es un síntoma de algo más profundo que está ocurriendo en la sociedad occidental. Estamos viviendo un momento de ruptura cultural. Los referentes morales que ordenaban la vida social durante siglos están siendo cuestionados. En ese contexto, hay dos respuestas posibles. Una es adaptarse a la corriente, ceder a las presiones, modular el mensaje para ser aceptado por los poderosos. La otra es mantenerse firme en lo esencial, aceptar el conflicto, confiar en que la verdad no necesita del apoyo del poder para ser verdad. León XIV eligió la segunda, y eso le va a costar. Pero también es lo que da credibilidad a la voz de la Iglesia. Si el Papa hubiera guardado silencio frente a la presión de Trump, o hubiera matizado su posición para no incomodar al gobierno más poderoso del mundo, ¿qué clase de autoridad moral tendría? ¿Qué confianza podría inspirar en quienes lo escuchan? La independencia de la Iglesia no es un privilegio, es una responsabilidad. Es lo que le permite decirle la verdad al poder cuando nadie más se atreve. Hay una frase del Evangelio que viene a mi mente cuando pienso en todo esto. Jesús le dijo a Pedro, «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». No es una promesa de que la Iglesia no sufrirá. La historia demuestra que sufrirá, que ha sufrido, que seguirá sufriendo. Es una promesa de que no será destruida, que su misión continuará a pesar de todo lo que los poderes del mundo le hagan. Enrique VIII no pudo destruirla. Napoleón no pudo destruirla. Hitler no pudo destruirla. Los emperadores romanos que la persiguieron por 3 siglos no pudieron destruirla. No es que la Iglesia sea invencible por sus propios medios, es que fue fundada sobre algo que ningún poder humano
humano puede eliminar, la verdad que Dios reveló y la gracia que sostiene a quienes la buscan con corazón sincero. Lo que está sucediendo entre Trump y el Papa forma parte de esa historia larga. No es el fin del mundo, es otro capítulo en la historia eterna de la tensión entre el poder temporal y la autoridad espiritual. Y como todos los capítulos anteriores, pasará. La Iglesia seguirá. Si quieres entender mejor esta batalla espiritual que se desarrolla en la historia, si quieres tener las herramientas para discernir lo que los medios no te explican, te invito a suscribirte a este canal. Aquí analizamos los grandes temas de la Iglesia y del mundo desde una perspectiva de fe y de historia, sin ideología, sin agenda política, con la verdad como única brújula. Que Dios los bendiga a todos y que la Virgen interceda por nosotros en estos tiempos complejos que nos ha tocado vivir.